Vamos a dar un pequeño mensaje, lo cual fue palabra del día de los bautizos. Para los que estuvimos ahí, bueno, fue muy bueno, aunque no nos hayamos bautizado, nos recordaron muchas cosas. Pero bueno, la persona que estaba dirigiendo tocó algunos puntos importantes. No sé si ustedes se acuerden, él dio un punto sobre los límites que tiene Dios. ¿Alguien se acuerda? No. Bueno, vamos a ver un pequeño videíto para... Bueno, creo que ese video tiene cosas bastante fuertes, cosas que deberíamos de adoptar y decir, ¿cuánto dio Él por nosotros? ¿Cuánto dio Él por nosotros? Hasta la última gota de su sangre. Esos son los límites que tiene. Él no tiene límites. Pero bueno, a Él ya lo pusimos en el banquillo del juicio. Ahora vamos con los que estamos de este lado. ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Cuáles son nuestros límites? Pregunta para todos. ¿Quién tiene la fe del tamaño de una semilla de mostaza? ¿Tú tienes la fe de una semilla de mostaza, Alice? ¿Quién más? Porque
bueno, esta lectura no sé dónde está, perdón, ahí sí no pude recuperar dónde estaba. Y sí, Jesús dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un granito de mostaza, diréis a aquel monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bueno, es que aquí no nos dice que tengamos la fe del tamaño de un granito de mostaza. No sé si estén de acuerdo. ¿Ok? Bueno. Y en Mateo 13, 31 y 32 nos recuerda esa parábola. Otra parábola les refiere diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces, ¿cuáles son los límites de Dios? Dios no tiene límites. ¿Y cuáles son nuestros límites? Nosotros decimos, ya tengo mi fe del tamaño de un granito de mostaza, pero no. Es solo como dar un punto como referencia, ¿sí? Tener la fe como la semilla de mostaza. ¿Pero qué conlleva la semilla de mostaza? Yo lo veo así. ¿Sí? Sí tengo mi fe como el granito de mostaza, pero tengo que alimentarla. ¿Sí? Bueno, vamos a poner la semilla. Hay que sembrarla, regarla, cuidarla, y ella va. No sé si quedó claro eso. ¿Sí? Bueno, entonces, Dios no tiene límites. Él no tiene límites. La palabra fue, los límites los ponemos nosotros. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, ya no quiero más, ya hasta ahí? Pero bueno, ese es el tema que viene del día de los bautizos. Dios no tiene límites, los límites los ponemos nosotros. Por último, quiero leerles lo que está en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Alguna duda? Bueno, les voy a repetir lo que dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos aquí para hacer eso? Es una invitación nada más. Dios no tiene límites, los límites se los ponemos nosotros en decir, ya no quiero más, hasta aquí, Señor. Me gustaría que le permitiéramos que Él obre en nosotros, porque es palabra de Él. Cierren sus ojos. Sería todo de mi parte. Jesús es mi pastor, seguro estoy, pues Él me guarda.
Solamente le faltó algo a mi amado Juan. Cuando siembras la semilla y la pones en la tierra, la semilla tiene que morir para que pueda dar fruto. ¿Quieren tener fruto? Bueno, tienen que morir. Adelante, Josu. Vamos a leer nuestro salmo. Déjenme lo encuentro. Y listo. Bueno, a mí me tocó el 110. Curiosamente hablaba con Kenny que todos bien bonitos los salmos, y Dios es bueno, y Dios bendice, y Dios cuida, ¿no? Pero a mí me tocó uno un poquito fuerte, vamos a decirlo así. Pero pues también es parte de, ¿no? Entonces se los voy a leer primero y luego ya les voy a ir comentando lo que pude considerar. Y dice: Dios dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y bueno, empezando en este salmo, los primeros versículos, habla de, si bien lo escribió David, probablemente comentaba como con Kenny, ¿no? A lo mejor él no tenía idea de lo que estaba escribiendo. No sé si fue un sueño, si fue una revelación o simplemente se puso a escribir. Pero podemos entender que está hablando de Dios diciéndole a Jesús, no a David como tal. Y es Dios diciéndole a Jesús que se siente a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Si bien podemos entender que por eso parte era que el pueblo judío pues no lo reconoció, porque ellos creían que iba a venir a liberarlos del pueblo romano, pues es una palabra que aún no se cumple, pero que nos da esperanza, porque va a llegar el momento, y como estamos viendo los tiempos, no dudo que a lo mejor y hasta nos toque vivirlo en estos cuerpos, ver cuando regrese, ¿no? Y habla de que van a ser puestos, van a ser derrotados sus enemigos, al punto de que van a ser puestos a sus pies, ¿no? Así, literal, pisar su cabeza. Dice, Dios enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Hay una palabra en el libro de Daniel, e incluso a Jesús se lo preguntan, cuál va a ser la señal de tu venida, ¿no? Y él da diferentes pautas, hablando del fin de los tiempos, ¿no? Y sobre todo al final dice que cuando vean a la abominación desoladora del que habla el profeta Daniel, nos hace saber que va a ser en Jerusalén. Va a llegar el momento en que en Israel se va a sentar esta abominación desoladora, o el anticristo, y podemos suponer, ¿no?, por lo que está escrito, que de ahí va, o ahí es donde va a regresar Jesús cuando venga por nosotros. En el versículo 3, de tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Dios se ha preparado un pueblo, a pesar de que muy probablemente va a ser muy chiquito en ese tiempo, porque si hoy hemos visto cómo la iglesia ha menguado, cómo la iglesia se ha ido pervirtiendo o endureciendo, en esos tiempos incluso habla de que Dios tuvo que recortar esa tribulación,
porque va a ser una tribulación a niveles que nunca se han visto, a niveles de que si no lo hubiera cortado esos tiempos, no habría ni uno que le iba a librar, ¿no? En el versículo 4, antes de eso, si bien Dios es grande en misericordia, Dios es bueno, todos lo sabemos, a veces pareciera que cuando leemos que ya todas las cosas le fueron sujetas a Jesús, que ya todo está bajo sus pies, como dice Pablo, pues es que no vemos que todo está siendo sujeto, ¿no? Y pareciera que Dios ya se está tardando, ¿no? Porque el mal está creciendo, porque la situación incluso dentro del mismo mundo, ellos mismos se percatan que hasta este mismo planeta Tierra como naturaleza, pues ya no la estamos acabando, ¿no? Y incluso en su palabra dice que la creación gime, ¿no? Y es interesante pensar que va a llegar en el tiempo en el que Dios dijo hasta aquí, ¿no? Si no ha venido es porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero es bien importante entender eso, porque si bien ya somos hijos y ya estamos parte, es bien peligroso estar tentándole a la misericordia de Dios, estarle jugando a la gracia de Dios, porque hay momentos donde Dios dice hasta aquí y ya se acabó, ¿no? Lo podemos ver con Judas, lo podemos ver con Saúl, y tengamos cuidado de no ser esos enemigos de parte de Dios, de no irnos a ese lado, porque aquí Dios está dando una orden de dominar, de destruir, y no va a ser nada bonito, no va a ser nada agradable. Incluso hay un pasaje, esto ahorita lo digo más adelante, en el versículo 4, cuando dice Dios juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec lo podemos ver en Génesis, cuando Abraham se lo encuentra y diezma del botín que tenía. Melquisedec está hablando de Jesús como tal. Lo platicaba con Kenny y decía, es que entonces Jesús ya ha venido como hombre en diferentes ocasiones a la tierra. Y sí, es una realidad que sí. En este caso, cuando a Moisés se le da la instrucción de levantar el altar, yo le decía, es una analogía un poquito absurda, pero creo que nos funciona bastante bien, que el altar y los sacerdotes que Dios instruyó a los levitas como su pueblo eran figura de lo que está en los cielos. A Moisés se le mostró una figura, ¿no? Y yo le digo que es como ir a Kitsania, ¿no? O sea, es básicamente las empresas chiquitas para niños de lo que es una realidad, ¿no? Y Jesús es ese sacerdote eterno desde el inicio, ¿no? Que está en los cielos, y que los sacrificios que se daban en su momento eran solamente una figura esperando a que ese sacerdote cumpliera su labor, ¿no? En esta tierra, y bueno, en la eternidad básicamente, ¿no? El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará su cabeza. Y quiero complementar ese pasaje con otro que está en Apocalipsis 14, que dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Cuando llegue ese día, platicábamos que, o sea, va a ser una matadera donde Hollywood se va a quedar corto, va a ser una cosa bastante sangrienta, bastante fuerte, el juicio de Dios a los que pues en ese entonces se postulen para ir en contra, ¿no? Pero sobre todo lo que a nosotros nos queda, o lo que yo consideraba, es que para bien o para mal, en esta vida nos va a tocar bajar la cabeza. En esta vida nos va a tocar
ser de los que se burlan, ser de los que nos dicen que somos unos hipócritas, ser de los que nos hacen el feo. Antes se compartía como va a llegar el día donde a lo bueno llamen malo y a lo llamen malo bueno, ¿no? Pues hoy en día es una realidad. Y hoy en día, si tú te defines, incluso en el matrimonio, en la sexualidad y en todos esos temas, hoy en día tú ya eres el malo, por más absurdo que suene, por más ridículo. Entonces yo, lo que decía Gerson, a mí lo que me llama de este salmo y lo que me ocupa es justamente afirmarnos y tener bien presentes que si el mismo Jesús, siendo Dios, vino a la tierra y como dice su palabra, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si siendo Jesús, y cómo vino y lo que vivió en esta tierra, pues cuánto más nosotros vamos a tener lo que vivir, ¿no? Va a haber situaciones fuertes, va a haber situaciones bien difíciles, pero siempre teniendo presente eso, que Él no retarda su promesa y que va a venir algún día y que de verdad yo digo, Señor, no me des ese temor reverente hacia ti, no, que tenga miedo de ti, porque realmente si a veces parecemos que no pasa nada, si a veces pareciera que ay, pequé y Dios como que no se ha dado cuenta, no es que no se ha dado cuenta, es por su gracia y misericordia que lo ha permitido, ¿no? Y ya por último quisiera agregar un pasaje que pues nos da esperanza de ese tiempo, que igual está en Apocalipsis y dice en el capítulo 7, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es lo que esperamos, ¿no? Ese es nuestro deseo y es por eso que hay que permanecer fieles. A veces los afanes, los dolores, las enfermedades, tantas cosas de este mundo, está la aflicción que a veces uno quisiera renunciar y decir, estaba mejor cuando no conocía, ¿no? Lo siento por ustedes, pues ya están aquí, ya son parte, ni modo, van a tener que permanecer, apenas empiezan, pero es una palabra de aliento. No va a ser fácil, ni modo, te vendieron lo bonito para hacerte partícipe, pero no, es una realidad, que ahí está esperanza. Y por el otro lado, pues ese pasaje, ese salmo también va a ser una realidad. Que tengamos miedo y cuidado de no ser enemigos de Dios y entonces estar en contra de Él, ¿no? Y le pedí de favor a Gerson si podíamos entonar un canto que justamente habla de esta parte de esperar a Jesús, que sea exaltado, ¿no? Que ya no va a venir como cordero, que ya no va a venir a bajar la cabeza, que ya no va a venir a humillarse, sino todo lo contrario, como león, va a venir a obrar justicia, va a venir a tomar cuentas, ¿no? De realmente de la labor de cada uno. Y bueno, pues ese es el salmo que a mí me tocó.
Tomen sus lugares, mis hermanos. Para mí es muy interesante ver todo lo que Dios ha llevado a hacer en ese tiempo y en esta hora. Considerando desde lo que nos compartió Kane en la alabanza, como lo que Juan nos estuvo comentando, y hemos estado hablando de una cosa en particular. ¿De qué hemos estado hablando en esos momentos, en estas horas? Bueno, en esta hora. ¿De qué hemos estado hablando? ¿De limpiarnos de los qué, perdón? ¿De los limpiarnos de los límites y qué más? Ajá. ¿Sobre qué? O más bien la pregunta, ¿sobre quién hemos estado hablando? Sobre Cristo, sobre Jesús, sobre todo lo que es Él, sobre todo lo que Él ha puesto en nuestros corazones y sobre todo lo que Él nos ha pedido a nosotros hacer. Porque los cantos, los testimonios, las palabras que nos han dado todos ustedes hoy están centrados en un solo foco, y es en Jesús. Si ustedes me preguntaran cuál es mi mayor impulso para ser pastor, es que las personas conozcan quién es Jesús. No, y no me lo tomen a mal, pero no me interesa mucho verlos desarrollarse, verlos alcanzar sus metas, sus éxitos. Eso no es importante para mí. Lo importante, verdaderamente importante, es que ustedes sepan quién es Jesús. Porque, curiosamente, hablando respecto a Él, hay muy poco que conocemos. A ver, coméntenme de Jesús. ¿Qué me pueden comentar de Él? Pueden utilizar lo que ya hablamos ahorita, es válido. ¿Quién es Jesús? Sí, correcto. Así es. Ajá. ¿Qué más? ¿Quién es Jesús? Nuestro Padre. Dio su vida por nosotros. Ok. Uno más y ya. ¿Quién es Jesús? Sí. Nosotros sabemos que Dios es tres personas en uno. Sabemos que es Padre, sabemos que es Espíritu y sabemos que es el Hijo también. Son tres. Pero a veces cuando hablamos de Dios lo vinculamos como algo general. Y por así que de escuelita dominical, cuando pregunto algo siempre la respuesta va a ser Dios. Pero aquí es muy importante poder entender quiénes son cada uno de ellos. Aunque es uno mismo, pero a la vez son diferentes. Nuestra alabanza y nuestra adoración siempre será dirigida a Jesús. No porque no tengamos en cuenta al Padre o al Espíritu Santo, pero el amado y el deseado es Jesús. Y ahorita voy a hablar un poquito más referente a eso. Y quiero hacerles una pregunta para los que escuchamos el testimonio de Cain y de Sol. ¿Cuál es la palabra que Dios les ha dado a ellos referente a su descendencia, a sus hijos? ¿Sí? ¿Conocen la historia de Abraham y de Sara? ¿A qué edad Abraham tuvo a Isaac? A los 100 años. Amigo, espero que sea antes de los 98 para abajo. No, estoy seguro que Dios les va a dar su descendencia. Y en lo personal, no sé por qué siento en mi corazón, y no nada más uno, sino en plural, hijos. Cuando Dios ha hablado referente a Cain y a Sol, Él ha hablado de que sus hijos le van a servir. Y para mí es muy difícil como pastor, pero más como pastor, como su amigo, como su primo, escuchar eso, porque
Ayer nació mi sobrino, Noé, y escuchar la historia de Kane, o sea, son sentimientos encontrados de uno que viene y uno que no está todavía en medio de nosotros. Pero algo interesante en verdad de poder entender es que tanto los hijos de Cain y de Sol, como mi sobrino Noé y como los hijos futuros de los que están aquí representados, tienen una meta en común, y es en conocer a Cristo. Como bien lo decía Josías, puede que nos toque esta generación, puede que no, pero si no nos toca a nosotros y les toca a la generación de nuestros hijos o los hijos de sus hijos, cada vez la situación va a estar más complicada en fortalecer y en aferrarse a su fe. Entonces yo he orado y yo le he pedido a Dios que tanto mis hijos como los suyos y mis sobrinos y todos los bebés que nazcan en congregación y que vengan a formar parte del cuerpo tengan una doble unción y hasta triple, y conocimiento y fidelidad y amor y preparación que la que tú y yo tenemos, porque lo van a necesitar. Pero aquí el meollo de todo el asunto, justamente volvemos a lo mismo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? Hace 8 días Edgar nos compartía algo justamente referente a Jesús. ¿Quién recuerda lo que Edgar nos compartió hace 8 días? ¿No? Bueno, sí, en parte. Pero centrada en qué historia nos centramos hace 8 días. El paralítico del estanque de Bethesda o de Bethsaida. Este hombre paralítico que ya hacía ahí 38 años, que estaba postrado esperando recibir esa sanidad. Llega Jesús, lo sana y le da una instrucción, le dice: levántate, toma tu lecho y no peques más, vete. Eso fue lo que le dijo Jesús. ¿Qué pasó enseguida con eso? Voy a leerlo y vamos a orar para poner eso en manos del Señor. Estamos en Juan capítulo 5, a partir del verso 10. Llega Jesús, lo sana. Verso 10: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por causa de los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Verso 17: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, clamamos a ti en esta hora, Señor, pidiendo que nos reveles tu palabra. Padre, utiliza la vida de tu siervo, Señor, para hablar en este momento a tu iglesia, Señor. Y Padre, podamos entender un poco más acerca de quién es Jesús, de quién es nuestro Señor, y por qué haces y por qué hacías las cosas que haces. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo y por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto se los pregunté yo el martes o el domingo pasado, no recuerdo bien. Pero mi pregunta era: ¿Jesús era Dios estando aquí en tierra o simplemente era hombre, nada más? ¿Era Dios o era hombre? ¿Las dos? Las dos, era hombre y era Dios. Y esto en sí es un grande misterio, porque como hombre diríamos que está limitado, y como Dios diríamos que no tiene límites, como Juan nos los estaba diciendo. Eran los dos. Era Dios y era hombre. Pero justo llegan los judíos y llegan a cuestionarlo. Y para mí es interesante poder entender una cosa, que el cuestionamiento referente a Jesús es constante y es de pleno siglo XXI, año 2025,
que la gente hasta hoy en día sigue cuestionando el porqué de las cosas que hace nuestro Señor Jesucristo. Hace 2000 años era ¿por qué lo sanan el día de reposo? Hoy en día es ¿por qué tengo que entregarle mi vida a Jesús? ¿Por qué tengo que buscarle a Él? Y hoy por hoy siguen los cuestionamientos acerca del Hijo del Hombre, porque tiene muchos nombres, pero ese es uno de mis favoritos. Pero yo les pregunto, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Una idea, un concepto vago, algo alejado o algo cercano? ¿Algo vívido en nuestros corazones o algo que me dice el pastor Gerson? ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Es cercano o es lejano? Gracias a Dios. Entonces, si decimos que es cercano y está presente en nuestros corazones, tenemos algo a que aferrarnos. Y no vamos como huerfanitos, ¿verdad?, caminando por ahí, porque tenemos un Padre y un Señor, como lo cantábamos hace un momento. Tenemos un buen pastor que nos cuida como a sus ovejitas. Me encanta esa referencia, no que nos quite responsabilidad, pero la verdad es que a veces somos, incluso mucho menos, a esas ovejitas, desvariadas por ahí por el camino, caminando errantes, y constantemente tiene que venir nuestro Señor a mostrarnos quién es Él y a mostrarnos ese amor precioso y maravilloso que tiene hacia todos nosotros. Pero vamos a vislumbrar un poquito más antes de que hablemos referente a la autoridad que tenía Jesús. Quiero que podamos entender una cosa. Para las personas, para la gran mayoría de las personas en ese entonces y actualmente, Jesús es poca cosa. Para la gran mayoría de las personas, Jesús es una figura, es una sombra, es la imagen que nos hemos generado de ese barbón medio castaño, que lo hemos visto en miles de imágenes de series y de películas. Pero Jesús va mucho más allá de un concepto y de una idea. Quiero que entendamos una cosa. Jesús era todopoderoso. De hecho, hablando referente a Él, a la hora de ser entregado, Él dijo, a ver, ¿no sabes que si le pido a mi Padre, mandaría a docenas de ángeles a salvarme y a ayudarme? ¿Jesús tenía autoridad para poder bajar de la cruz? Sí, sí la tenía. Jesús tenía la autoridad para hacer absolutamente todo. No lo voy a leer ahorita, pero en Juan también se nos dice, y Jesús lo dice, toda la autoridad me ha sido dada por el Padre y puedo hacer, en palabras mexicanas, lo que se me hinche mi regalada gana. Jesús podría hacer absolutamente todo. Y aún así no vino a demostrar su poder como hubiéramos querido, o como los judíos hubieran querido, ¿no? Como David, como ese rey poderoso, y a desolar a sus enemigos y hacerse de su dominio. Vino a ser algo más importante, pero muy pocos comprendemos lo que en verdad vino a ser Jesús. Porque vamos a irlo desfasando poco a poco. No lo voy a leer completo porque jamás he podido leer este pasaje completo sin derramar lágrimas. Acompáñenme a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Voy a leer nada más los dos primeros. Está hablando de Jesús este pasaje. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado, se los dije, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, y fue menospreciado, no le estimamos. Y hasta ahí me quedo. Palabras más, palabras menos, es cómo las personas perciben y percibían a Jesús. Como un azotado, como un herido. Ni siquiera era atractivo físicamente. No era como su pastor. No. Realmente Jesús físicamente no era una persona que tú dijeras, wow, este es un super líder. De hecho, no tenía recursos económicos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Creen que alguna vez nuestro Señor padeció hambre? Sí. El Hijo del Hombre no tenía en dónde recostar su cabeza. No tenía una casa fija. Era un errante.
caminaba por todos lados. Por supuesto que tuvo hambre, y más que ayunaba constantemente, por supuesto que tuvo hambre. Padeció muchas cosas Jesús, y yo nunca alcanzaré a entender, bueno, creo que sí lo entiendo en parte, el por qué Jesús vino de esa manera con nosotros, a mostrarse como un humilde, como un servidor, y no como el rey que en verdad era. Hoy en día muchos lo siguen viendo así, como alguien a cual menospreciar, como alguien a quien decir no nos es importante lo que ese tal Jesús tenga que decir para mí. Verso 19, Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, están igual. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que ustedes se maravillarán, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Nuevamente lo esa parte. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree a aquel que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y hora es, cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Aquí me quedo tantito. Jesús está hablando aquí referente a su autoridad. Jesús está diciendo: el Padre y yo somos uno, somos iguales aunque de manera distinta. Tenemos la misma autoridad porque Dios se la ha dado completamente a Él. Necesitamos honrarles de igual manera. Una pregunta: cuando tú oras, cuando tú alabas, ¿a quién diriges tu alabanza, tu adoración? ¿A Jesús? ¿Seguros? ¿Al Padre? ¿Seguro? Miren, realmente no importa mucho. No importa mucho si le oras al Padre, si le oras al Hijo, o incluso si tú le pides al Espíritu Santo, porque al fin y al cabo son uno solo. Si nos pusiéramos en un orden fariseo, yo les diría: bueno, la oración es al Padre por medio de Jesús y dirigida por el Espíritu Santo. Le pides al Espíritu Santo que dirija tus oraciones, se las pides a Jesús, y al fin y al cabo el ejecutor es el Padre a través de su Santo Espíritu. Bueno, puedes pedírselos a los tres, no hay ningún problema. Pero al fin y al cabo, nuestra fe sí está cimentada en Jesús. Ahí mismo lo dice en Juan, que el Espíritu Santo vino a dar testimonio ¿de quién? De Jesús. El Espíritu Santo no vino a dar testimonio de sí mismo, ni del Padre como tal. Vino a dar testimonio de Jesús, y Jesús da testimonio de quién es el Padre. Entonces, quien conoce al Padre conoce al Hijo, y quien conoce al Hijo conoce al Padre. En palabras prácticas, si conoces a Jesús, conoces a su Padre. Es el mismo, no hay ningún problema. Ese Jesús tan cercano que a veces deseas sentarte a sus pies, abrazarlo, rendirte y volcarte en adoración a Él, al fin y al cabo es exactamente el mismo. No hay ningún problema con eso. Así es que cuando tú oras no hay ningún problema. Hay más adelante lo que dice en el 24 y en el 25. Dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En todas las iglesias siempre se va a cumplir esta labor. Hay personas muertas que van a pasar a vida, hay personas vivas que llevarán fruto, y hay personas muertas que nunca se van a levantar de donde están. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Se lo voy a poner en palabras más prácticas. Dentro de nuestras congregaciones habrán personas que incluso se van a congregar toda su vida,
pero nunca van a alcanzar a entender quién es Jesús. Esas personas no tendrán vida eterna y no tienen parte con el Creador, ni en la eternidad. ¿Por qué? Por haber cerrado sus oídos, su entendimiento y su mente a quién es Jesús. Por no entender a aquel que les vino a llamar una y otra vez y les extendió la mano, y aún así con todo y eso ellos no quisieron nacer de Él. Como hace 2000 años, hoy en día es la misma situación. Pero bienaventurados sean ustedes quienes han escuchado el mensaje y han pasado de muerte a vida. Bienaventurados sean los que escuchan el mensaje, las buenas nuevas de salvación, y entienden que hubo alguien que los amó sobremanera y les vino a dar vida eterna y una vida en abundancia, que la puedes empezar a vivir desde aquí en tierra. No necesitas morirte para empezar a vivir lo que Jesús tiene para ti. Pero Jesús sigue mostrando su autoridad. Jesús sigue siendo y sigue diciendo: yo soy el único. Esta clase ya la di con ustedes. Bueno, nada más estaban Beto y Rosy y Juan Carlos, Jacqueline. Cuando todavía teníamos nuestras reuniones los días martes en el SINA, y yo les empezaba a mostrar hasta cierto punto las diferentes religiones que hay y que existen. Les hablaba del catolicismo, del budismo, les estaba hablando yo de incluso estas corrientes filosóficas como las de Confucio, como las más modernas, incluso y todas estas religiones ideas tienen algo en común, que llevan tu pensamiento centrado a ti mismo, y si hay alguna deidad de por medio, demandan mucho de ti. No hay y no ha existido ningún otro Dios, y los reto a que me demuestren lo contrario, si hay algún Dios o deidad que haya venido a hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Ni Buda, ni Confucio, ni la Virgen de Guadalupe, ni Krishna, ni ningún otro vino a decir de sí mismo: yo soy Dios. Jesús sí lo dijo estando aquí en tierra: yo soy Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús lo dijo y lo dejó muy establecido. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesús. No existe. Sigo adelante desde el 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto es importante de poder entender. Jesús no dependía de alguna otra fuerza extraña para poder tener vida en sí mismo, porque el Padre se la dio, tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto el Hijo es el Hijo del hombre. Esta parte quiero que la entiendan. Algo que Josías nos estaba hablando referente al final, y para los que no lo entendieron, el Salmo 110 habla referente al final de los tiempos. Si David cuando lo escribía tenía noción o no de qué es lo que estaba escribiendo, no lo sé, pero está hablando del final, de la venida del Hijo del Hombre, y el único que juzga es el Hijo. El que va a determinar tu vida en salvación o en condenación eterna es el Hijo del Hombre, que es Jesús. El juicio está reservado completamente para Él. Cuando ustedes leen en Romanos, cuando ustedes leen en Zacarías, en Daniel, cuando ustedes leen en Apocalipsis y en Mateo, del juicio del gran trono blanco está hablando de Jesús. Él viene y juzga. Por cierto, bueno, no está Jessica, pero ¿sí anotaron sus dudas de Romanos capítulo 4? Bueno, su silencio me tranquiliza. Bien, verso... desde el 27 otra vez. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros escucharán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí me detengo tantito y un momento. Nosotros estamos estableciendo un punto, o más bien yo estoy estableciendo un punto, que la autoridad que viene de parte de Dios, que está ejerciendo Jesús, no hay autoridad superior a esta. Ahora yo les pregunto, vamos
hacer un repaso general así breve. Jesús caminó sobre las aguas, multiplicó los peces y los panes, echó fuera demonios, resucitó muertos, hizo muchas cosas estando aquí en tierra. Incluso, y lo vamos a ver más adelante, tuvo la autoridad para silenciar el mar por completo y decirle: guarda silencio. Establecemos un punto que Jesús tenía toda la autoridad del mundo. ¿Qué le puedes dar al Dios que tiene toda la autoridad del mundo? ¿Tú qué le podrías ofrecer a Él que le fuera de utilidad? Si Él es todopoderoso, si a Él le pertenecen las riquezas, si a Él le pertenece el conocimiento y la sabiduría y el poder, ¿qué le puedes dar tú que para Él pueda ser de interés? ¿Mi qué? Lo segundo, tu corazón. Voy a parafrasear una frase que dijo mi esposa. Y mi esposa me decía: Jesús no quiere darte algo. Jesús no quiere darte el milagrito. Jesús no quiere darte un trabajo, tu salud. Jesús no quiere, y sin lastimar corazones aquí, Jesús incluso no quiere darte familia. Jesús quiere darte a sí mismo y que le conozcas tú tal cual y es Él. Jesús viene a darse por completo en ti. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Dame hoy, hijo mío, tu corazón. Miren, no tenemos nada de valor para Él salvo tu corazón y tu vida, porque Él pagó el precio por ella. Lo más práctico que puedes ofrecerle a tu Señor es eso: rendirle tu corazón al Señor. El problema es que las personas son desesperadamente necias y torpes y soberbias. Cada uno tiene su propio concepto de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Cada uno se aferra en su postura bien aferrada y no, de aquí yo no me muevo. Y nos cuesta tanto trabajo humillarnos delante de Dios. Hay una escena que siempre he leído yo, que es la hermana de Lázaro, que es María, y llega con este alabastro y lo vierte a los pies de mi Señor y los enjuga con sus lágrimas y con sus cabellos. Y digo, qué manera más preciosa de humillarse ante el Rey. Yo me muero de celos cada vez que veo esta escena y digo, a lo mejor no lo tengo físicamente y no puedo derramar un perfume carísimo, vertirlo a los pies de mi Señor y besar sus pies, pero sí me puedo humillar delante de Él. Eso sí lo puedo hacer. Sí puedo humillarme donde esté, en la congregación, en mi casa, en mi trabajo, no importa, en cualquier lugar. Me puedo rendir delante de mi Señor y derramar mis lágrimas delante de Él. Pero para muchas personas les es tan indiferente la figura de Jesús. Y aquí voy a la segunda frase célebre de mi esposa, pero antes de leerla quiero continuar. No puedo, verso 30, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Está hablando Jesús. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, es decir, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y está hablando del Espíritu Santo. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisieron regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que él, de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y aquí me detengo tantito, porque eso es importante que lo puedan entender. Cuando Juan vino a preparar el camino a el Mesías, por un tiempo las personas tuvieron a qué aferrarse a esa luz momentánea, y su nombre era Juan, era primo hermano de Jesús. Por un momento tuvieron algo que decir, tengo alguien a quien aferrarme, pero vendría alguien superior a él. Es lo mismo para ustedes. En algún momento un servidor puede fungir como una luz momentánea para ustedes, para que sea un ayo y una guía de hacia dónde tienen que ir, pero esa luz siempre se va a acabar extinguiendo, siempre. Y gracias a Dios,
Muchos líderes, muchas mujeres, hombres poderosos en el Señor que se han levantado, nos han servido para tener una guía, nos han servido para tener un ayo de hacia dónde tenemos que ir, y por un cierto momento nos podemos agarrar de ellos, pero esa luz siempre se extinguirá, así como Jesús lo está diciendo referente a su primo Juan. Siempre necesitaremos regresar a Jesús y volver a esa luz verdadera, a la única luz que es verdadera y que es permanente. Por eso es que también la deserción, algo que José decía, por eso es que la deserción en la iglesia cada vez es más notoria, porque las personas constantemente fijan su mirada en los hombres. Y si dejan de venir, o si ya no viene la persona que a mí me agradaba y me caía bien, me vengo abajo y renuncio a la congregación. Es impresionante ver la fragilidad de la iglesia del Señor. Y por cierto, me sorprendí gratamente. Hace unos par de domingos yo les comentaba referente a la deserción de los pastores en la congregación. Si ustedes pusieran un porcentaje, ¿cuál porcentaje creen ustedes que sería de la deserción de los pastores dentro de la iglesia? La iglesia en general, hablo de todo el mundo. ¿Cuántos pastores desertan de su posición? A ver, como diría mi hermano Franco Escamilla, para los del CONALEP, para los que renuncian a ser pastores, para que me entiendan. 50%. ¿Los demás? 80%, wow, es mucho. 70%, wow. Bueno, hay un estudio que hace Lifeway Research, y el porcentaje de los pastores que renuncian es menor al 1%. No tienen idea de cómo me llenó eso. Dije, venga, sí se puede. Menos del 1% de los pastores renuncian a su liderazgo. Todos dicen que les va mal, todos dicen que con su iglesia no pueden. Yo sí puedo con la mía. Muchos dicen que hay muchas adversidades y muchas cosas malas, pero menos del 1% renuncian a su llamado. Me queda claro que Dios al que llama sustenta. Y yo soy consciente de eso, que si estoy aquí delante de ustedes no es por mis méritos, no es porque soy un gran hombre, es porque Él me ha sostenido. Pero no son las mismas cifras con la iglesia. La iglesia sí renuncia, la iglesia sí se viene abajo, la iglesia sí bota todo y dice, me voy. Curiosamente, eso no es ninguna estadística, esto lo creo yo personalmente. A la iglesia del Señor se le hace muy fácil renunciar a su congregación. No dejan su trabajo, no dejan a su familia, no dejan a las personas cercanas a ellos, pero a la iglesia se nos hace bien fácil botarle, esto no sirve para nada. Si en verdad conociéramos quién es Jesús, no despreciaríamos a su iglesia y no renunciaríamos con tanta facilidad. Me quedé en el 37, Juan 5:37, ya casi terminamos. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni han visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Nunca van a encontrar una imagen de cómo es Dios, nunca. Y yo les ponía un ejemplo con el estanque de Bethesda. Le doy muchas gracias a Dios que no tengamos una imagen a que aferrarnos, porque nos aferraríamos a esa imagen y no a Dios y a su fe. Si estuviéramos en el estanque de Bethesda diríamos, ¿cuántos están enfermos? Échense un clavado, el primero que llegue va a ser sano, y nuestra fe no estaría puesta en Dios. Por eso me encanta que no tengamos una imagen y semejanza de quién es Jesús ni su Padre. Y aquí Jesús añade todavía y dice, y ni siquiera tienen su palabra en sus corazones. ¿Por qué? Porque no creen. Porque no creen aquel que me envió. El gran meollo, el punto central y fundamental de la iglesia del Señor en estos tiempos es que la iglesia es sumamente incrédula y no le creen a Dios. Juan lo decía, ¿qué límite tiene Dios? Ninguno. ¿Qué límites tenemos nosotros? Nosotros mismos le ponemos el alto a Dios. Señor, haz esto en el nombre de Jesús si tú quieres. Si tú quieres, Señor, si no, no hay ningún problema. ¿Qué tanto conocemos a Dios para cuando nosotros oramos y decretamos cosas en el nombre de Jesús? ¿Qué tanto nos acercamos a Él para pedirle cosas conforme a su voluntad? Nos hemos vuelto una iglesia, perdón por la palabra, mediocre, y por eso hemos dejado de ver también su mano y su poder. Bueno, y por muchas cosas más. Pero la incredulidad es un problema muy fuerte
que la iglesia del Señor vive en estos tiempos. Verso 39. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla de Jesús. Ya lo vimos con Melquisedec. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si el otro viniere en su propio nombre, a ese recibirían. ¿Y cuántas veces lo hemos visto? Las personas se dejan fascinar y desviar constantemente por figuras y nos vamos atrás de ellos como borreguitos y no recurrimos a nuestro Señor. 44. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues recibís la gloria de los unos a los otros y no buscan la gloria de el que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa. Moisés es en quien tienen vuestra esperanza. Porque si ustedes creen a Moisés, me creen a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer ustedes en mis palabras? Aquí viene la segunda frase de mi esposita. El conocimiento de las Escrituras sin un encuentro con Jesús no te transforma. Puedes leerte toda la Biblia de principio a fin, pero si no crees en Jesús, nunca le vas a entender, nunca va a llegar a tu corazón y nunca va a venir a transformarte. Todos y la gran mayoría de los que estamos aquí hemos sido transformados por medio del entendimiento en la palabra que es en Cristo Jesús. Todos aquí hemos venido de muerte a vida porque le hemos creído, porque sabemos quién es Él. Y no hay ninguna ley superior a lo que Jesús vino a hacer ya. Quiero leer por último un pasaje con ustedes que está en Mateo capítulo 17. Voy a leer desde el 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano y los llevó aparte en un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchen. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no tengan miedo. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Cuando descendieron al monte, Jesús les mandó diciendo: No digan a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y aquí me detengo tantito. La respuesta está más adelante. Pero Jesús, ¿de quién estaba hablando aquí? ¿Quién es ese Elías que ya había venido? Juan. Hay muchos siervos, hay muchos líderes espirituales que Dios ha mandado y ustedes ni por entendido que han estado entre nosotros. ¿Por qué les leí la historia de la transfiguración? ¿Y por qué quiero reforzar aún más el punto de la autoridad de Jesús? Porque Jesús se resplandeció
Es decir, que su rostro brillaba completamente. Eso es lo que alcanzamos a entender un poco nada más. Y se aparecieron con él dos, Moisés y Elías. Moisés y Elías, ¿qué representan? O bueno, más bien les pregunto yo, ¿de qué depende toda la Biblia y toda la ley? De la ley y de los profetas, de lo dicho por Dios y de las profecías que se cumplieron, que se están cumpliendo y que están por cumplirse. Jesús, al transfigurarse, estaba diciéndoles a estos tres, a sus tres íntimos: en mí se cumplen las profecías y la ley. Por eso es que Jesús tenía dicha autoridad. Moisés ya estaba muerto y Elías fue tomado en un torbellino de fuego, pero aparecieron con Jesús, aparecieron con él y estaban justo para mostrar este punto, que Jesús era superior incluso a ellos y que esa autoridad dependía de él. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Jesús, mostrando su poder, su autoridad y su poderío, ¿por qué se rebajaría tanto en hacer lo que él hizo? ¿Por qué Jesús vendría de ser el Rey soberano supremo de todo el universo en rebajarse, en hacer tantas cosas que él hizo? ¿Por qué? Y quiero que me lo respondan. ¿Por qué Jesús vino a ser humilde? ¿Por qué Jesús vino a no tener recursos? ¿Por qué Jesús no vino con un gran aspecto físico y con un poder armamentístico militar? ¿Por qué Jesús no liberó a su pueblo de los romanos? ¿Por qué Jesús no regresó a Israel a su gloria antigua? ¿Por qué? ¿Por qué vino a lavarle los pies a sus discípulos? ¿Por qué el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Ana dijo eso. ¿Ustedes qué piensan? Aquel que es mayor en el reino de los cielos tiene que hacerse el menor. Aquel que se quiera creer el gran siervo, el gran ungido, tiene que considerarse como inferior a todos aquellos que está sirviendo. Jesús vino a establecer puntos muy importantes de cómo es el servicio en esta vida. No es de autovanagloria, no es de que digas qué impresionante soy, qué inteligencia Dios me ha dado, soy la mejor persona de esta vida. Esto Jesús lo vino a establecer para dejarnos en claro de cómo vine a servirse. Despójense un poquito de su soberbia, de su orgullo, de su vanagloria. Quitémonos un poquito eso, de nuestra apariencia física. Lo más importante es servir al Señor. Lo más importante es conocer quién es nuestro Señor. Y ahora sí, podrá venir nuestro Señor a mostrarnos un camino mayor y a decirnos: sígueme. Y ahora sí podremos escuchar a nuestro Señor cuando nos diga: dame hoy, hijo mío, tu corazón. Y podremos entregárselo sin reservas y sin condiciones. Mientras tanto, y mientras no tomen esa decisión, seguirán o seguiremos donde estamos. Y perdón porque mis mensajes sean constantes así, pero para mí es muy evidente lo que está pasando dentro de la iglesia. Si hubiera el amor de Dios en nosotros y si tuviéramos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no habríamos avanzado ya, no habríamos ido a más. Si seguimos en este momento y si seguimos en esa estatura es porque nosotros no hemos querido caminar. Depende cada uno de ustedes y de su compromiso por Cristo si lo quieren hacer. Si no, ni se preocupen, Dios mismo se encargará de quitarlos del medio del camino y de la congregación. No lo tomen a mal. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Josu. ¿No tenía poder qué, perdón? Ok.
A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Jesús tenía poder divino? ¿Tenía poder propio o no tenía poder Jesús? Sí, pero esos milagros los hacía por cuenta propia o venían del Padre. Miren, justo por eso leí respecto a la autoridad que tenía Jesús. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de poder. Miren, no está peleada una cosa con la otra. ¿Jesús tenía poder divino? Sí, por supuesto que sí. Tan es así que siendo el creador de todas las cosas, tenía autoridad para callar las aguas de los mares, por instrucción de su boca. Por supuesto que tenía poder. Y no por eso no quiere decir que algo estuviera fuera de la voluntad del Padre. Al fin y al cabo, Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. No podemos desligarlos y decir que una cosa era Jesús y otra cosa era el Padre. Entiendo lo que Josué nos está diciendo, que era hombre y tenía las limitaciones que tú y yo tenemos. Por eso es que constantemente Jesús tenía que apartarse a lugares desiertos y buscar a su Padre para que el Padre le revelara las cosas. En ese aspecto Jesús no estaba en su completo deidad y poder, no. Estaba limitado como tú y como yo. Pero tan fácil como ir y buscar a su Padre para que el Padre le revelara las cosas. Cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, no fue de, a ver, revélame, Padre Santo, no. Se la pasó una noche entera en vela y en ayuno para escoger a sus 12 discípulos. Es decir, no la tenía tan fácil. Y justo les estaba comentando esto porque Jesús nos viene a enseñar cómo se hacen las cosas. A ver, a veces queremos decir, Señor, revélame por favor, con 5 minutos de oración y ya quiero que te dé toda mi prédica completa. A ver, tómate tu tiempo para buscar a Dios, en humillarte delante de Él, abre tu escritura y léela completa, devórala, disfrútala. Y entonces Dios te hablará. Mande qué. Sí. Sí, por supuesto, porque él conocía a su Padre completamente. Cuando Jesús estaba perdido a los 12 años en el templo, es justamente le dijo eso a su madre María: estaba en la casa de mi Padre, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Estaba hablando de Dios, no de este José. Pero insisto, esa parte, no es que una esté peleada con la otra. Jesús tenía poder, sí. Tan es así que eso es lo que principalmente los fariseos le rebatían y le debatían a Jesús. ¿Por qué le perdona sus pecados? ¿Por qué no respetas el día de reposo? Si Jesús hubiera sido completamente hombre, hubiera estado limitado a las cosas que tú y yo hacemos. Jesús no. Jesús no estaba limitado en ese aspecto. Nosotros sí, sí lo estamos. En ese aspecto sí tenía cierta divinidad Jesús, por ser engendrado por el Padre. No era hijo del hombre. Mande. ¿Cómo? Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Solamente un error doctrinal. Jesús no era hombre, era semejante a los hombres. En ese aspecto de ser hombre como tal, sí estaba limitado igual que nosotros, pero Jesús no era completamente hombre. Si no, no hubiera podido hacer las cosas que él hizo y hubiera tenido que pecar igual que todos nosotros. Hecho semejante a los hombres. Semejante.
Porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y no se necesitó de los dos para poder engendrarlo como tal. Porque Jesús nunca pecó y nosotros sí. Cualquier hombre existido, habido y por haber ha pecado excepto Jesús. Si Jesús hubiera sido completamente hombre, habría pecado igual que nosotros y habría necesitado un Redentor y un Salvador. Jesús mismo pudo cargar en sí mismo, y ahí sí no entró el Padre y no entró el Espíritu Santo, Él pudo cargar todo el pecado de la humanidad. Un hombre no hubiera podido hacer eso. Entiendo lo que estás hablando referente a la ejecución de la voluntad de Dios, porque Jesús mismo lo dijo: cosas mayores harán ustedes, y vaya que sí. Jesús en su predicación habló con muchas personas, pero Jesús nunca bautizó a 3,000 personas de un solo tajo. Sus discípulos sí. Muchos hombres y mujeres de Dios han venido a hacer cosas superiores a Jesús en términos prácticos de ejecución de la voluntad del Padre, pero en ese aspecto ninguno fue superior a Jesús, ni lo habrá. Si era hombre, si era limitado, era semejante a los hombres, pero no era completamente hombre Jesús. Tan es así que tenía esa comunión directa con el Padre. Si así lo hubiera sido, hubieran habido más personas como Jesús, y nunca las ha habido ni nunca las habrá. Es el diablo quien ha querido compararse y ponerse a la altura de Jesús, y por eso Jesús empieza diciendo: aguas con los falsos cristos que vengan a decir yo soy Jesús y yo vengo a hacer las cosas que Jesús hacía. No se puede. En ese aspecto sí no, porque Jesús tenía autoridad para perdonar los pecados de los hombres. Aquí en la tierra Jesús tenía esa autoridad y ese poder, y eso Dios mismo se lo había dado. Pero bueno, recuerden que ahí está en sus hojitas de doctrinas básicas. De hecho son 2 lecciones completas referente a la autoridad que Jesús ejercía y cómo la ejercía como tal, porque sí la tenía. Insisto, no están desligados uno del otro, ¿vale? ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, si no hay más, vamos a dejarlo aquí, mi amada iglesia. Vamos a orar, vamos a terminar, a ver cómo nos va con la lluvia y con estas tormentas, y a ver qué Dios nos tiene preparado. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Padre, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres justo, Señor. Y Padre, quiero pedirte una vez más, Señor, que vengas a traer, Señor, esa revelación hermosa y preciosa de tu Hijo. Que podamos comprender, Señor, quién es Jesús. Padre, yo sé que estamos muy limitados, Señor. Padre, y lo digo por mí mismo, Señor. Sé que estoy muy limitado en entender realmente todo lo hermoso y lo precioso que eres tú y que eras tú aquí estando en tierra. Padre, pero sí entiendo que eres digno de ser alabado. Padre, pero sí entiendo, Señor, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda boca confiese que tú eres el Señor, para gloria y honra de tu Padre. Padre, gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Y Padre, gracias por los alimentos que estamos por poder probar, por poder comer, Señor, y por la comunión que vamos a tener los unos con los otros. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús.